Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Ayer, entre los innumerables saludos por el programa realizado y la evocación Evita, la segunda inquietud de quienes se comunicaron con nosotros era mostrar disconformidad por el cierre de las listas. En algunos casos porque eran protagonistas y quedaron afuera, en otros casos porque en realidad tanto compañeras y compañeros que llamaron porque no estaban conformes con lo que se presentaba a la sociedad, y esto me motiva para que comencemos el programa haciendo un análisis de qué nos pasa como sociedad para interpretar qué está ocurriendo con la política que va a contramano, aparentemente, del pensamiento mayoritario de una sociedad. Miren, lo primero que hay que decir es que mucha gente se zambulle a la política como trampolín para resolver sus problemas personales, cuando en realidad la política, y los que se dedican a hacer política en forma, digamos, profesional, tiene que estar destinada a resolver el tema de la sociedad, no el tema personal. Y entonces aquí entramos en una gran rosca donde se presentan una cantidad de candidatos noveles que vienen de distintos sectores de la sociedad, y está muy bien que ocurra, porque se quieren comprometer en política, pero están los viejos y tradicionales rosqueros que conocen todas las trampas, porque primero hacen las trampas, después las leyes, para tratar de evitar que ocurra lo que ellos no quieren. Y así entonces la queja se multiplica. Pero la esencia de la política es la diferencia ideológica entre lo que piensa una persona y lo que piensa otra, y por eso se toman distintos perfiles. Ahora, en una sociedad que tiene reconocido 800 partidos políticos, entre los nacionales, provinciales y municipales, ya no pasa por un tema ideológico, ya pasa por la anarquización de este pensamiento generalizado y de 4 o 5 o 10 o 50 que hacen el negocio de armar un partidito para alquilarlo o para ponerlo después en los frentes mayoritarios y seguir lucrando desde el Ministerio del Interior con la cuota cada vez que hay una elección. Mire, es tan intrincado esto y tan difícil para comprender y para poder explicarlo, que no queremos abundar en la mugre, sino queremos abundar en lo importante que es que una sociedad interprete que hacer política es una obligación humana, porque el ser humano es un hecho político. Y bien, nosotros tenemos entonces la obligación de hacer política partidaria. No, somos un hecho político como seres humanos, y estamos haciendo todo el tiempo, en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de ser, hacemos una acción política. Pero también la sociedad, desde tiempo inmemorial, sobre todo la sociedad argentina, ha buscado descansar sobre caudillos. Es una tradición muy propia de nosotros, descansar en un jefe. Ahora, entre un caudillo jefe y un conductor político hay una distancia sideral, porque el jefe manda, el caudillo manda, y el conductor político persuade, convence. La persuasión en la política es el arte de convencer al otro de sus propias razones para que lo ayude al desarrollo de esa idea. Pero lo que ha ocurrido aquí es que ha abundado la chantocracia, la mediocridad, los que nunca uno puede imaginar que puedan llegar, llegaron, resolvieron sus temas personales y nunca más se quisieron mover del lugar donde alguna vez habían llegado. Y entonces del otro lado hay una tremenda conformidad, y bueno, es lo que hay, vamos a votar esto porque peor es lo otro, no nos queda otra cosa, están los locales cerrados, no podemos hacer política, y esto no es cierto, esto no es real, esto es lo que uno quiere decirse a sí mismo en la comodidad de estar en la crítica y no hacer nada.
Y después están los otros, los que hacen todo lo que haya que hacer para poder figurar y para poder estar. Entonces, están aquellos que se mueven y buscan la opción para estar. Y entonces aquí viene la gran discusión. ¿Para qué sirven las elecciones llamadas PASO? La verdad, para nada. Porque se supone que es una abierta simultánea de todos los partidos políticos, pero en realidad esto no es así, porque nadie discute una interna. Aquí vemos mezclados a personajes de distintas ideologías en un mismo sector frentista o partido, que ni siquiera participan de esas discusiones internas porque hay lista única, y otros que tienen 2 o 3 listas y tienen que discutir, pero finalmente también después con las mayorías y minorías, de alguna manera todos quedan medianamente representados, según dice la ley, y según el convenio que cada frente electoral haga para, de acuerdo a la cantidad de votos, después poner a sus personas en la elección real de noviembre, donde se va a elegir los diputados, senadores, concejales y demás. Ahora, no sirve para nada el ponernos a criticar todo el tiempo a los que figuran, sino sirve averiguar quiénes son, de dónde vienen, qué proyectos y a dónde van, y después tomar decisiones. Y tampoco hay que confundir el objetivo central, porque como esto parece ser que entre argentinos mi enemigo es el otro, y entonces en realidad se trata de adversarios que supuesta o imaginativamente todos piensan igual. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, debería ser prohibido la candidatura de Cornejo, que ahora quiere ser senador, el diputado Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, por secesionista, por haberle propuesto a la Argentina hacer otro país aparte con Mendoza y Córdoba. No debería ser aceptada su candidatura. No debería ser aceptada la candidatura de una señora que va por Cambiemos, que dice que Malvinas tiene que seguir en poder de los ingleses y que espera que sus hijos puedan vivir bien organizados bajo esa bandera. Y es candidata. Y así sucesivamente tendría que haber un comité de ética o moral, o como quieran llamarlo, que repudie estos personajes que hacen este tipo de cosas, que dicen este tipo de barbaridades y que después tienen la misma opción de decir: yo quiero hacer un país aparte, pero mientras tanto me gustaría cobrar el sueldo de senador. Lo de Cornejo es una barbaridad, una vergüenza, pero también es mucha más vergüenza que la Cámara de Diputados no lo haya sancionado y ahora quiere ser senador. Y en esta situación tan payasesca, Suárez, el actual gobernador radical de Mendoza, va tercero como senador en la lista, por las dudas, ¿vio? O sea, cosa que a lo mejor alguna tormenta me deja fuera, entonces tengo la opción de ser senador suplente. Esto no tiene explicación lógica. O en Tucumán, donde el gobernador de Tucumán va de senador suplente en una lista y el vicegobernador va de senador suplente en otra lista. ¿Cuál es el mensaje para los tucumanos que le dan el Poder Ejecutivo? Miren, si seguimos buceando, nos vamos a encontrar con que en La Matanza el intendente va de primer concejal para reafirmar que esa es la lista, o que en Hurlingham Juanchi Zabaleta también la cabeza como concejal para reafirmar que esa es su lista contra la Cámpora, para que no se confundan. Y entonces la sociedad, el vecino, en estos casos, personajes que hacen este tipo de situaciones, no solamente los confunden, sino que se preguntan a sí mismos: ¿dónde estamos? ¿Para qué pasa o por qué pasa todo esto? Bueno, es tan difícil explicarlo como tan simple entenderlo. Quieren marcar la lista en una interna y decir: esta es mi lista, por eso soy yo. Voten esta lista que es la mía. Y entonces, claro, cuando uno dice se renuevan y se repiten mucho, tampoco es cierto. Miren, del Senado solamente el 20% renueva, el 80% no puede repetir, y en el diputados un 60% no puede repetir. Después se lo voy a explicar bien.
O sea que tampoco es cierto que son siempre los mismos. Hay varios que saltan de un palo al otro y entonces repiten y están siempre de forma increíble. Tan impresentables son que no le importa con qué boleta llegar y sentarse y decir que representan el voto ciudadano, porque en definitiva allí están porque lo votaron, y antes eran de un color y después del otro. El problema, ¿sabe cuál es? Que usted y yo nos quedamos en casa esperando que ellos hagan, mientras ellos hacen y deshacen, y después nosotros nos quejamos mientras ellos se sientan a disfrutar lo que hicieron. En política no es esperar que haga otro, es hacer por uno mismo. Por eso, cada cual de los que está escuchando, cada uno de los que está escuchando, piense seriamente si quiere seguir así en la sociedad o se va a comprometer un poco más para cambiar los destinos de la Argentina.